A esta hora estamos en Chilena FM en una transmisión conjunta en TV Parque desde la comuna de Santo Domingo y como es habitual cada fin de semana conversamos con el profesor Juan Campino, director del Parque de la Ciencia acá de Santo Domingo. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Nos damos la bienvenida mutuamente al programa. Así es, pues Luis, un agrado estar contigo y sabiendo que vamos a hablar de cosas que a la audiencia le van a interesar. Bueno, en el último programa, Juan, quedamos en 1760, estamos en pleno proceso de la revolución industrial, que obviamente significó un hito importante para la humanidad en cuanto a su desarrollo y en cuanto a cómo se fue configurando la historia, ¿no es cierto?, de nuestra civilización. Así es, mira, siempre hay una razón por la que ocurren las cosas. Y yo creo que para entender esto de la revolución industrial, que ocurrió hace 220 años más o menos, Sí, claro. tenemos que remontarnos a un poco más atrás, a la revolución científica, por allá en el siglo XVI, en el siglo XVII, con Galileo a la cabeza, porque se contradijeron muchas cosas astronómicas, como que la Tierra era el centro del universo, pero resulta que no era. Pero esto lo había pregonado Ptolomeo y Aristóteles, que tenían mucha influencia en los reinantes, en las coronas reinantes, en los imperios, en fin. Y finalmente esto se viene al suelo porque la revolución científica tiene como por objeto poner al hombre en la primera escena. Ya. Antes de eso el mundo se manejaba con el feudalismo, que eran regímenes bien violentos, las guerras, lo hemos hablado, y había, qué sé yo, una casta, era el clero, los nobles y también los vasallos, que son los que trabajaban y que producían los impuestos para que el clero y la nobleza vivieran una vida de mucho ostento. Entonces, se pone el hombre en el centro de la discusión, de la conversación, en el centro de la vida. Ya es el hombre lo interesante, lo valorable. Uh-huh. Y esto significa que el hombre ya puede comenzar a hablar y decir lo que quiera. Ya. Hasta ese momento había un tribunal, que era la Inquisición, que si tú decías algo que iba en contra de los intereses de la nobleza o del clero, simplemente te juzgaban y bien podrías perder la vida en la hoguera nada menos. Uh-huh. Y de eso hay ejemplos. Sí. Juana de Arco, en Inglaterra, y fue también Bruno... Giordano Bruno, exactamente, que no se quiso contradecir respecto de que la Tierra no era el centro del universo, y también lo condenaron. Era un tribunal, por decirlo así, eclesiástico, que tenía que ver con las herejías. Pero bueno, al poner al hombre en el centro de nuestra historia y del interés de las autoridades porque se desarrollara, comienza el hombre a decir cosas que contravenían lo que se creía en ese tiempo. ¿Cómo qué cosas decían? Bueno, por ejemplo, que la Tierra era el centro del universo, Ya. y en esto se creyó durante 2000 años, desde que Aristóteles lo dijo. O sea, ¿costó cambiar ese paradigma también? Costó cambiar ese paradigma, por supuesto. Sí. Qué sé yo, la Juana de Arco, por ejemplo, que tenía apariciones según ella. Sí, es como que te dijeran que hoy día somos del sistema solar y mañana dijeran, no, que somos del sistema X tanto. Por supuesto, claro, está bien. Pero tú puedes decir que desde el solar te equivocas, darán la explicación y te vas para tu casa. Claro, pero antes en esa época no era así, claro. No era así, exactamente. Entonces Juana de Arco, ¿no es cierto?, ella tenía apariciones. Según ella, se le aparecían espíritus, dioses, lo que fuera. Y esto fue también condenado. Y los ingleses la mandaron a la hoguera. Claro. Así es fácil. Entonces, cuando ya se va el temor a decir algo, a inventar algo, a demostrar científicamente algo, ya la cosa cambia. Porque tú puedes dar lugar a tu imaginación y producto de ese pensamiento, una persona hábil va a descubrir cosas. Claro. La revolución industrial partió en Inglaterra, pero tiene su razón. Inglaterra en ese tiempo tenía un sistema político mucho más avanzado que el europeo. Habían 3 poderes, como ahora: ejecutivo, legislativo y judicial. Ya. En otros países habían monarquías, y la monarquía concentraba los 3 poderes. Sí. Entonces, si uno le caía mal al rey, por decirlo así, y te juzgaban, no tenías quien te defendiera. Simplemente era la voluntad de la autoridad, y como era medio sagrado esto de los monarcas, porque había gente que pensaba que eran divinos. Así es, porque el poder se los daba a Dios. Se los daba a Dios, justamente, y que su único jefe era Dios. Así es, y rendían cuentas a Dios nada más. Claro, y ellos tenían que aceptar los vasallos, todo lo que decían la autoridad. Entonces, en este pensar y pensar, los ingleses, ayudados por la materia prima que tenían, el carbón, ayudados por el sistema político que tenía, que era más abierto, y por las grandes universidades del mundo que estaban en ese momento en Inglaterra, tenían un problema gravísimo, que era cómo sacar el agua de las minas de carbón. Ya. En Chile
Por ejemplo, hay minas de carbón en el sur que también se inundan. Pero bueno, la tecnología hoy día nos permite sacar el agua. Pero en ese tiempo no es que no hubieran máquinas, habían máquinas. Pero lo que no habían eran máquinas activadas por motores que usaran combustible. Ya. El único combustible que había en esa época era el viento. Ya. No es que el único que había, que se conocía el viento y se manejaba bien a través de los molinos de viento, y la fuerza animal. Los caballos, fundamentalmente. Particularmente el caballo, exactamente. Entonces apareció un señor que se llama Newcomb. Newcomb. Sí, inglés. ¿Ya? Este caballero Newcomb era don Tomás Newcomb. Y él, atendiendo a esta necesidad de las autoridades de poder sacar el agua de las minas, inventa una máquina de vapor. Ya. Pero que era definitivamente ineficiente. Entonces gastaba tanto combustible, era tan poco rentable ocuparla, que no se ocupaba mucho. Ya, o sea, Pero apareció don James Watt, ya. que era ingeniero, era escocés, era inventor, y un hombre que la verdad se las traía, porque sabía de todo. Ya. James Watt. Y este James Watt estudia esta máquina de vapor y se da cuenta que tiene muchas anomalías y que él puede perfeccionar. Por ejemplo, un motor, para los que nos están escuchando, señora, señor, que entendamos algo de mecánica, un motor de auto hoy día se mueve por un pistón, que sube y que baja, que sube y que baja. Sí. Pero en ese tiempo no existía el combustible, ni el petróleo, por supuesto, ni la benzina. Solo existía el agua. El agua. El agua. Pero sacarle combustible al agua no es fácil. Entonces, este caballero, James Watt, inventó una caldera. Vamos a imaginar que esa caldera es una tetera de la que tenemos en Con nuestra lo casa. que hervimos agua en la casa. Claro. Entonces esa tetera lo ponemos en el fuego ellos tenían, porque era madera, no usaban el carbón todavía, era madera, y calentaban, ¿no es cierto?, esta caldera o nuestra tetera que la calentamos con gas. ¿Y qué ocurre? Cuando a un cuerpo le ponemos fuego, se calienta. Y si la tetera se calienta, ¿qué ocurre? Que calienta lo que hay dentro, que es el agua. Sí. Entonces, al calentar el agua a 100 grados Celsius, el agua, en su estado líquido, se convierte exactamente en vapor. Sí. Y este vapor tiene energía. Si nosotros ponemos el dedo en la tetera, este ejemplo que estamos poniendo, simplemente se va a presionar ese vapor dentro de la tetera y va a salir violentamente hacia afuera. Claro. Eso fue lo que hizo Mr. Watt, aprovechar el vapor que produce la fuerza del vapor. La que además fuerza se expandía, ¿no? Exactamente. Sí. Que opera, ¿no es cierto?, en una caldera. Entonces, a esta caldera, que es una tetera gigante, le ponían agua, esta agua se calentaba, por una válvula salía vapor a presión y podía mover un cilindro que hubiere en una camisa metálica. Ya. Entonces, este cilindro se movía de una manera muy lenta y fueron mejorando este sistema, y eso es lo que hizo Mr. Watt. O sea, digamos, fue más eficiente en utilizar el vapor. Exactamente. Y él ocupaba el 25% de la energía que necesitaba. En la máquina, digamos, antigua era el 100% y él ocupaba el 25%. Y este 25% era una cantidad de dinero gigante, prácticamente en combustible, que necesitaba para poder generar una cantidad de vapor con presión interesante. Y poder usar esa energía. ¿Y cuáles fueron los primeros usos que dio James Watt al vapor? Bueno, James Watt lo hizo porque tenían el problema grave de sacar el agua de las minas. Sí. Existían las bombas de agua, existían, muy rudimentarias, pero existían, pero eran manejadas por caballos. Un caballo que daba la vuelta le iba generando. Y por lo tanto, él puso una bomba grande dentro de estas minas y le decían, ¿y cómo la vas a mover? Si es imposible, un caballo no es capaz de esto, ni 3 ni 4. Sí. Entonces él apareció con su máquina modificada. Y ahí se usó. Exactamente. Entonces el problema que tenían también que para generar calor usaban madera, pero la madera es finita. Por supuesto que después de 20 años un árbol se recupera, pero en ese tiempo era finita, y la marina de Inglaterra, que era muy importante, tenían barcos de madera, decía que la madera no se podía seguir tocando para esto de generar calor. Yeah. Entonces, con mayor razón, era necesario sacar el agua de las minas y poder usar el carbón como combustible importante. Ahora, hay que también pensar de que Inglaterra era prácticamente dueña de la India. Claro. Y en la India hay mucho carbón. Sí. Y en la India hay mucha lana. Entonces, ellos traían el carbón de la India en barcos, o bien el que podían sacar de su propio terreno, y este carbón servía como fuente de energía fundamental y principal. Esto aún no ocurría en los otros países, sino que era Inglaterra el que fue
el revolucionario con esta revolución industrial que no trascendió la primera revolución industrial al resto de Europa, sino que se quedó ahí tranquilita en Inglaterra. Ahora, hablemos un poco de este caballero, James Watt. James Watt, sí. James Watt era un niño muy enfermo. Era enfermo. Mira. Y le costaba desplazarse, tenía que estar largos periodos en cama y su mamá lo llevaba al colegio a ratos, el resto lo cuidaba y ella misma le enseñaba las cosas básicas. Se aprendía en la casa, específicamente, ¿no? En la casa, exactamente. Entonces este James Watt, cuando iba al colegio, era la risa de sus compañeritos. Decía que era tonto, que no iba al colegio. Mira, sufría bullying ya. Sufría bullying, porque era tonto. Entonces la mamá menos lo mandaba al colegio. Claro. Entonces, para que se entretuviera este niño en su casa, él hacía instrumentos para matemáticas. Ya. Reglas, escuadras, compases. Después fue creciendo, hizo barómetro, instrumentos para la astronomía, en fin. Y este niño se entretenía en esto. Ya. Este caballero, que era muy aceptado por sus pares, digamos, ya saliendo ya de más adulto, entró a la Universidad de Glasgow, estudió otras cosas y fue inventando cada vez más cuestiones. Y él pudo patentar sus inventos. Yeah. Y estos inventos que patentaba, que, en fin, eran cosas muy básicas, si tú quieres, pero fueron los inicios de lo que fue el después en la Revolución Industrial. O sea, él a lo largo de su vida creó muchas cosas y eso le permitieron finalmente dar, por ejemplo, entre otras cosas, con esta máquina de vapor. Con esta máquina de vapor, exactamente. Que uno dice, se imagina que fueron pocos días en que él la mejoró. O sea, no, pero es un trabajo de toda la vida, ¿no? Claro, pero le ayudó su enfermedad, porque tenía mucho tiempo, claro, y probablemente los estudios que él tuvo no fueron tan completos como los de sus compañeritos. Claro. Pero él sí fue entregando a la sociedad demasiados conocimientos respecto de las cosas que él hacía. Ahora, junto con él, por ejemplo, cuando él vendía estas máquinas, este caballero se asoció y formó una empresa con su máquina de vapor. Y cuando él quería convencer a alguien que se la comprara, una textilera, que el textil siempre fue importante en Inglaterra, claro, él decía, mira, a ver, usted compra esta máquina de vapor que le vale tanto, va a gastar tanto carbón en operarla, y eso significa que usted se va a ahorrar unos 250 caballos. Ya. ¿Cómo que 200? Sonaba conveniente, ¿no? Sonaba conveniente, o sea, usted no le va a tener que alimentar a sus caballos, no va a tener que vacunarlos, no va a tener que preocuparse de sus caballos porque no van a existir. Usted me paga esta plata y esta máquina le va a durar para siempre. Yeah. Y entonces ahí es donde se crea el concepto del watt. Yeah. James Watt, su nombre, hoy día el watt es una unidad de medida de electricidad. Sí, claro. Y de potencia en general, y de potencia. Entonces este watt es una medida de potencia y también el caballo de vapor. Ah, mira, si es una equivalencia entre cuánto rendía el vapor a cuántos caballos equivalía. Exactamente. Entonces usted tiene 100 caballos de vapor, el que iba a comprar la máquina dice, sí, me voy a ahorrar 100 caballos, entonces, porque ese era el idioma que se hablaba en ese tiempo. Ya. Entonces, él fue dando los primeros pasos y esta máquina, la verdad, es que no solo sirvió para sacar el agua de las minas, sino que también para hacer las textileras. Inglaterra por muchos años fue el rey del textil. Sí, claro. Qué sé yo, esta máquina se comenzó a poner en barcos. Entonces, ¿cómo podía un barco desplazarse de un punto a otro? Era a vela. A vela, o a remo. O a remo. Claro. Entonces, de repente le van montando un barco, esta media máquina a vapor. Y ya no dependía del si huía viento, las corrientes marinas, sino que ya tenía autonomía, ¿no? Exacto. Y eso fue más eficiente para los viajes, ¿no? Fue claro. Entonces, el primer viaje que se hizo en barco fue por el río Hudson, ese río famoso Estados Unidos, por Nueva York. ¿Ya? Y dice la literatura que fue un viaje de 560 kilómetros. Ah, mira. Y se demoraron 60 horas en cubrir la distancia. Ya. O sea, era un barco que andaba 10 kilómetros por hora. Ya. Y partió y llegó. O sea, no se echó a perder nada. Era confiable. Pero además de esta máquina que pesaba varias toneladas, había que poner el combustible, que era el carbón. Sí, claro. ¿Y cómo hacían toda esa operación? Bueno, simplemente al barco le tenían que... una bodega y poner claro, un espacio para eso. Claro. Y llevar agua, porque el agua... o sea, era carbón y agua fundamentalmente. Sí, el agua se pierde, se evapora un poco. Sí. Entonces había que llevar agua, había que llevar carbón y esta tremenda máquina. Claro. A ver si alguien más cabía en el barco. Sí, claro. Pero el hecho es que esta vuelta que ellos dieron fue importante porque mostró a todo el mundo de que realmente se podía. Se podía, a través del vapor, también mejorar el transporte. Bueno, ese sin duda es un gran aporte, un gran invento de James Watt, y de ahí vienen muchos de los conceptos que hoy día Juan nos está explicando. Recordemos que estamos acá en nuestro programa
donde semanalmente repasamos la historia. Hoy día estamos con los inventos y cómo el vapor revolucionó la industria y todo lo que tiene que ver con la revolución industrial, que estamos situados en 1760 aproximadamente hoy día con Juan Campino. O sea, el vapor, por decirlo de alguna manera más moderna, la rompió. La rompió, claro. Y esta primera etapa de la revolución industrial llegó hasta el año 1840. Ya. O sea, duró 80 años. 80 años. Todo esto que estamos hablando es Ya. la evolución Ujú. y solito en Inglaterra. Ya. Lo que ocurría era en Inglaterra. ¿Qué adelantos importantes se produjeron a raíz de ya? Porque imagino que una vez que se probó este barco en el río Hudson, ya el tema de usar máquinas a vapor se universalizó, ya todos querían eso, ¿no? Por supuesto, pero todo esto es lento. Ya, Probablemente, me imagino yo, los primeros barcos, no sé, no funcionaba muy bien. ya, La máquina no debe haber sido tan eficiente apenas la tomó Watt, sino que pasaron mucho tiempo. claro. Pero todo este proceso ocurrió en la vida de Watt. O sea, él vio esto. Y fíjate que había un señor, se llamaba Robert Fulton. Fulton, ya, sí. Todo esto ingleses. Pues. Sí, claro. Entonces, fue el que decidió adaptar esta máquina a un barco, pero no solo para hacer un experimento, Ya. sino para recorrer 500 kilómetros, Ya. que es una distancia importante. Y fíjate, fue tan grande el impacto que tuvo en el entorno europeo Ya. que Napoleón Bonaparte, le pidió A Fulton. a Fulton Ujú. que hiciera un submarino. Ya. Y el primer submarino del que se tiene conocimiento es el que le hicieron a Napoleón. Ya. Era a vapor. Era así, claro, porque Ya. después que mira todo lo que tenía que tener el submarino adentro para poder salir a... Es que me lo estoy tratando de imaginar y no me cuadra. Claro, hay que meterse un poco en la vida de Julio Verne. Ya. Ahí no muestran cosas insólitas. Entonces, la importancia de este James Watt comenzó a traspasar las fronteras de Inglaterra y esta maquinita a vapor se le fue entregada a este señor Fulton para que hiciera el primer submarino. Y le funcionó. Y funcionó. Ah, ¿no? Ahora, no creo que sea como los submarinos modernos, Claro. pero sí y podían ir y venir. Pero mira, yo creo que es importante cuando uno habla de estas cuestiones, que hoy día nos parece muy natural. Tú dices un submarino, está lleno. Barco, por favor, asómate a un puerto y O sea, uno los ve que todos los días transitan, ¿no? Exactamente. Pero, ¿cómo se llegó a eso? Claro. Y de esto han transcurrido 220 años, Fíjate. nada más, de que no habían motores accionados por el tipo de combustible fósil que es lo que la lleva. Claro, a base de petróleo, digamos, Claro. que usamos hoy día. En 220 años, el hombre prácticamente de la nada ya está llegando al planeta Marte. Ya está instalado en la Luna, porque Sí. para cada rato. Entonces, el próximo paso es Marte. ¿Cómo uno piensa qué va a pasar en 220 años más? Claro. Yo ya me cuestiono la existencia del ser humano, viejo, porque son tantos los adelantos. Hoy día están poniendo chip, qué sé yo, los marcapasos. Sí. Hoy día no te dejan O sea, como que gracias a la medicina tú alargas mucho la vida de las personas, a las personas. pero esto en Claro. poco tiempo. Es muy Porque poco hace tiempo. 100 años la gente moría bastante joven. Por supuesto, la mortalidad infantil y de la natalidad era muy alta. Sí. Los riesgos para las personas, qué sé yo. Todo esto ha cambiado en un periodo de tiempo muy corto. Ya. Y yo creo que es interesante para la audiencia, usted, señora, señor, entender de que como vivimos hoy, no se vivía antes. Y hace 200 años atrás vivíamos prácticamente a la vuelta de la rueda de la carreta. Claro. Porque esa era la verdad. Entonces, toda la literatura que hay respecto de esto, hay mucha que está novelada. Yo creo que es interesante verla. Cómo vivían antes y cómo vivimos ahora. Quizás no sería mal que cuando nos enojamos con el transporte, nos enojamos porque se nos llueve la casa, qué sé yo, todo eso, Claro. no diéramos curso a la ira, sino que entendiéramos que antes era distinto y hoy día somos unos privilegiados por vivir como vivimos. ¿Cuál puede ser la moraleja de todo esto? Porque la verdad que nuestro público acá son los niños. Sí. ¿Qué decirle a los niños para que se motiven con esto? Bueno, hoy día la literatura existe, hay laboratorios en todo el mundo que nos habla de estos inventos muy preliminares en el desarrollo tecnológico del hombre, simplemente que se metan en esto. Ya. Yo recuerdo que cuando era niño me alucinaban estas cuestiones. Sí, me has contado muchas veces. Te trataba de leer La Mecánica Popular, entre otras revistas. Además, claro. Sí. Entonces, cuando uno no entendía algo, iba a la biblioteca a entenderlo. Claro. Y salía más enredado de lo que entraba a la biblioteca, porque eran tantas las cosas que te ponían arriba. Claro. Entonces, hoy día tienes la información mucho más cercana. Está en Internet, está en YouTube. Todo lo que uno quiera lo puede encontrar ahí. Sí, claro. Ahora, el por qué ocurren las cosas. A mí me pasaba eso, niños. Quería entender por qué ocurre esto, por qué esto sube y esto otro baja. ¿Qué pasa para que eso ocurra? Cuando uno es niño, y además que tenía pura hermana mujeres, ¿no? Entonces andaba un poco solito en esto, Ya.
A uno le interesa indagar. Ujú. A uno le interesa indagar. Y en la medida que te interesa indagar en un tema, tienes que hacerlo. Sí, claro. No puedes decir es que no entiendo, porque el papá no me enseña y el profesor tampoco entiende. Tienes que explorar ahí tu curiosidad natural, que de Claro. niño uno siempre la tiene muy desarrollada, Sí, ¿cierto? por Después supuesto. como que se va perdiendo, pero hay que aprovechar esa instancia. Mira, hoy es cuestión de centrarte frente a un computador y ese computador te va a entregar toda la información que tú quieras de los temas que tú quieras. Ujú. La cosa es tener la voluntad de hacerlo. Gran enemigo que tienen los niños hoy, creo yo, es el uso de los celulares para cuestiones que son superfluas, Sí, claro. para jugar. Cuando uno va al médico, cuando te sube al metro, lo que sea, tú ves que, no sé, 9 de 10 personas están con el celular en la mano. Sí, claro. Y si metes un poco el ojo en lo que están viendo Puros monitos, videos y cosas por el estilo. entonces, que nuestra imaginación hoy día, aunque hay mucho que ya está hecho, por lo tanto la imaginación ahí no corre, pero sí para mejorar algunas cuestiones, sea algo como parte de nuestra vida. Claro. Eso es lo que yo me atrevería a decirle a los chicos. Está bien jugar a la pelota, hacer deporte, jugar con los amiguitos por ahí, pero también está bien investigar. Investigar en todo aquello que realmente nos interese. No hay nada que no sea investigable. Nuestros hermanos, nuestros papás están un poco en la obligación de atender nuestras inquietudes. Sí. Antes, para aprender algo, chicos, uno tenía que ir a la biblioteca, tuviese una micro y partir a la biblioteca a ver si encontraba algún libro que nos enseñara. Hoy día simplemente sentarse en un computador y apretar. O el mismo celular, que lo puede usar para eso. Más fácil. Pero Juan, estamos ya casi en la parte final del programa. Nos quedamos en esta etapa de la historia. ¿Con qué vamos a estar la próxima semana? Bueno, Adelántanos algo. sí, vamos a entrar a la segunda etapa ¿Ya? de La revolución la industrial. revolución industrial. ¿Ya? Y ahí es donde están las cosas que nosotros hoy día más conocemos y que más usamos. Ahí veremos, partiremos, creo yo, por Thomas Edison, que fue uno de los virtuosos en el campo de la electricidad. Y también hablaremos en los programas siguientes de otras personas como Bell, como, en fin, tantos otros que hay que sería largo de enumerar. Lo vamos a dejar para la próxima semana. Sin embargo, hablamos siempre de la revolución industrial como un proceso que me dice que duró 80 años. La primera parte. La primera parte. Y la otra, discutimos ahora 30 años. ¿Y a partir de cuándo parte la segunda? La segunda parte a partir de 1850. Ya, y ahí después nos vas a explicar qué marcó Claro. la partida, ¿no es cierto? Y eso se debió hasta el 1914, Ya. donde ya comenzó la Bueno, parte de la Primera Guerra Mundial, claro. Ahí termina la revolución industrial, Ujú. porque ahí comenzaron otro tipo de revoluciones y otro tipo de exigencias de los países por defenderse de los enemigos, Y otras tecnologías también. además. Bien, pues Juan, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Bien, pues hemos conversado con Juan Campino, director del Parque de la Ciencia, hablando de la primera parte de la revolución industrial, lo que significó en términos de avance para la humanidad. Tema que, por supuesto, seguiremos abordando la semana próxima aquí en Chilena FM. Muchas gracias por la sintonía.